reciente estudio realizado por SECODA puso en el tapete un tema que se ha convertido en una dura y triste realidad: la violencia en cualquiera de sus manifestaciones contra la población más vulnerable y preciada de cualquier país, sus niños, niñas y adolescentes. Debemos ver estas cifras no como simples datos, sino como el reflejo de la Venezuela que estamos viviendo. Es una alarma para que juntos, sociedad civil y Estado, busquemos frenar esta ola de violencia y tratar de resolver esta maraña que vulnera el derecho a la protección. En este programa analizaremos qué se está haciendo en Venezuela, qué está ocurriendo en el país y, mucho más importante, cuáles pudieran ser algunas prácticas exitosas. En 2009 el mundo conmemoró 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y suscrito actualmente por más de 193 naciones, lo que lo convierte en el tratado sobre derechos humanos más ampliamente reconocido de la historia. Sus 54 artículos buscan establecer las normas internacionales que permitan la atención, tratamiento y protección de los menores de 18 años, y los estados signatarios asumen la responsabilidad de cumplir cabalmente sus postulados. Para muchos países, el 20 de noviembre de 1989 significó el punto de partida para el nacimiento de legislaciones, programas y políticas gubernamentales en donde el principio de corresponsabilidad ha permitido en muchos casos importantes conquistas para la mejora de la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes y progresos en materia de derechos de la infancia. Sin embargo, el camino no ha sido fácil. En el trayecto, cada país ha enfrentado desafíos particulares que aún no logra superar y otras trabas que de manera global generan resultados desiguales. Así las cosas, lamentablemente la Convención de los Derechos del Niño, aún siendo una ley, en muchas ocasiones continúa siendo un compromiso que no trasciende el papel y el mundo, por tanto, sigue siendo una realidad inapropiada para la infancia. Se conoce y se entiende que lo que antes eran necesidades de los niños, niñas y adolescentes, como la salud, la educación, ahora se convierte en un derecho. Eso quiere decir que es exigible. Es un avance importante. El otro es que los niveles de mortalidad, morbilidad, todo el tema de la inclusión del niño en el sistema escolar, hubo avances importantes en la región, también en Venezuela. En este contexto, el tema de la violencia es sin duda uno de los más preocupantes, ya que las políticas públicas no han podido lograr resultados alentadores y factores tan arraigados en la población como la crianza y sus métodos de castigo continúan produciendo graves estragos en la niñez. Pero hablar de abusos, discriminación o explotación no nos conduce necesariamente a países de marcada pobreza. Se ha demostrado que tanto países industrializados como en desarrollo muestran tristes estadísticas. Y es que la violencia trasciende fronteras culturales, de clase, educación, nivel de ingreso, color o edad. En muchos casos se conocen los episodios, pero en muchos otros no, pues las víctimas por temor, vergüenza o desconocimiento no denuncian o simplemente no confían en que la justicia dará castigo a su agresor. Pero independientemente de esto, las secuelas van quedando imborrables e impiden a los niños, niñas y adolescentes su normal desarrollo. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Venezuela, establece en su artículo 19 que los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. UNICEF define el término protección como la acción de salvaguardar a los niños y niñas de los peligros que amenazan su bienestar psíquico, físico y emocional, especialmente en situaciones de emergencia, de conflictos con la ley, de violencia, abuso, explotación, abandono y discriminación. Pero la realidad pareciera distar mucho de esa premisa, pues según las Naciones Unidas, entre 500 y 1.500 millones de niños y niñas fueron víctimas de la violencia en 2009. En Latinoamérica la situación puede considerarse alarmante. Según un informe de UNICEF, los indicadores de homicidio de adolescentes están entre los más altos del mundo y la ausencia de programas de prevención eficaces, la falta de información detallada sobre la situación de la niñez, en donde Venezuela no escapa si tomamos en cuenta que desde hace años no se llevan registros sistematizados de casos. Y la violencia de agentes del Estado hacen extremadamente difícil la posibilidad de ponerle punto final al ciclo de violencia. En el país, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, comúnmente conocida como LOPNA, establece en su artículo 32 que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este derecho comprende la integridad física, psíquica y moral. En su parágrafo primero indica además que los niños, niñas y adolescentes no pueden ser sometidos a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Más adelante precisa que el Estado, las familias y la sociedad deben proteger a todos los niños, niñas y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal. El Estado debe garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral a los niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido lesiones a su integridad personal. Pero en la práctica esto es así. Tenemos leyes que inclusive se catalogan como de avanzadas en sus planteamientos, en su sustento, pero en la práctica todavía queda mucho que hacer en este ámbito. Tenemos colapsados los programas que tendrían que atender no solamente el mal denunciado, sino buscarle respuesta para que esa víctima pueda recuperarse, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo, o sea, que pueda tener herramientas para poder sobrellevar la situación de la cual fue víctima. Me parece muy buena la LOMNA, lo que pasa es que en este país hay que cumplir todas las leyes. La polarización política venezolana ha trastocado muchas esferas y en muchas ocasiones los fenómenos de la violencia no son más que un simple reflejo de la realidad, en donde los más pequeños son los que sufren las consecuencias. Secodat, en un estudio de monitoreo de medios realizado entre octubre de 2008 y septiembre de 2009, recogió la cifra de 3.231 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia durante el lapso analizado. La manera más cercana que tenemos es preguntándonos si hemos sido o no víctimas de la violencia, si nuestro vecino, nuestro alumno, la persona con quien convivimos o nos relacionamos, de alguna manera fue tocada. En la práctica, lo que yo descubro en mi trabajo profesional es que todos de alguna manera hemos sido en algún momento, estoy hablando de los años recientes, víctimas de la violencia en cualquiera de sus formas.